İyi varsınız. Qué bueno que existas. Y esta es la palabra del día de hoy. Y qué bueno que existas porque estoy muy agradecida de tenerte aquí conmigo, que estés escuchándome, que estés acompañándome a lo largo de estos episodios. Así que 1000 veces qué bueno que existas. İyi varsınız. En el episodio del día de hoy, ustedes se preguntarán, ¿y de qué vas a hablar? Porque no comenzaste con la palabra que nos lleva al tema de hoy. Y es totalmente cierto, no comencé con una palabra que nos lleva al programa de hoy. Y es porque pienso que va a ser un programa poco controversial, es un programa especial y se preguntarán por qué. Es que hoy vamos a hablar sobre cómo son los turcos en la sociedad turca versus los turcos de las series turcas. ¿Será que en realidad se parecen? Eso lo vamos a descubrir ahorita en un ratito más. Así que digamos nuestra palabra para dar inicio a este episodio. Así que o zaman başlıyoruz. Comencemos. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bienvenidos al podcast de Yıldız. Una cosa muy importante para poder abordar el tema del día de hoy es que, primero y principal, tenemos que separar y no debemos confundir lo que es un turco con los árabes. ¿Por qué? Porque primero son culturas diferentes. Aunque es cierto que ellos tienen muchas historias quizás en común, tienen algunas partes o comparten partes culturales y un poco parecidas. Además de también ser musulmanes, de pertenecer o seguir la religión del Islam, no significa que sean completamente iguales. Y por eso comento y creo que es muy, muy importante conocer para poder entender a los turcos, para poder entender a Turquía, si queremos decirlo así, pero principalmente a la sociedad turca. Siento que uno tiene que conocer primero la historia, luego podemos conocer, así con la historia podemos entender la cultura y luego podemos entender la sociedad. Creo que son 3 puntos súper importantes y es por eso que he tratado de, en cada uno de estos episodios que he venido realizando, tratar de contarles un poco sobre la historia. Y de hecho creo que hasta podríamos dedicar un episodio para conocer un poquito más sobre la historia turca, la historia de Turquía, porque realmente creo que nos daría una mejor visión de cómo son ellos como pueblo, ¿no? Entonces, Turquía es cierto que, como les digo, comparte historia como del tiempo de los otomanos, del Imperio Otomano, comparte historia con el Medio Oriente, con los países árabes. Eso es cierto. Pero también recuerden que en ese programa, que yo lo llamo Cero, estuve comentándoles sobre que antes de la fundación de la República de Turquía hubo una guerra entre Grecia y Turquía. De hecho, si vamos a la historia, Tesalónica es una ciudad que pertenece a Grecia, pero antiguamente pertenecía a Turquía. Entonces imagínense, nomás por allí podemos también tener o nos podemos hacer una idea de que Turquía o el pueblo turco pasó por tanto intercambio cultural que quizás a veces hasta un poquito complicado comprenderlo. Y es que, por ejemplo, Grecia con Turquía o los griegos con los turcos pelean allí como que ¿de quién es el baklava? Imagínense nomás eso es como si yo les dijera ¿de quién es la arepa? Si es de los venezolanos o es de los colombianos. Así que, y así como esta, supongo que van a suceder así como que con otros países en donde en algún momento quizás pertenecieron a ese mismo país en algún punto de su historia y bueno, y después empiezan estos debates. Y no hay que irse muy lejos. De hecho, Albania es un país que está arriba de Grecia, arribita de Grecia. O sea, quiere decir que también está un poco cerca de Turquía. Y Albania, igual que los países balcánicos, pertenecieron al Imperio Otomano. Porque el Imperio Otomano fue de verdad un imperio muy grande, fue un imperio muy importante. Y entonces hubo como mucho intercambio intercultural, si lo queremos llamar así. Entonces, Albania, para que puedan entender un poco, Albania adopta
la religión musulmana, gracias a quién, a ese paso del Imperio Otomano a ese país. Imagínense nomás, este hecho es importante porque, por ejemplo, Grecia es su país vecino, y su país vecino, Grecia, ellos son ortodoxos. Entonces, miren lo que puede hacer un hecho histórico, ¿no? Y eso es lo que quería yo como que comentarles. De hecho, también Albania tiene en algunas de sus ciudades todavía se puede ver arquitectura realizada en el Imperio Otomano. Y así como esto, realmente suceden más cosas. ¿Qué pasa? Sí es cierto que el Islam es una religión. A ver, el Islam es una religión que tiene diferentes vertientes, y esto pasa también como el cristianismo. En el cristianismo existen diferentes religiones. En el Islam no es que existen diferentes religiones, no tan así, pero vamos a decir que existen diferentes vertientes. Y esto puede hacer que quizás algunos musulmanes vean algo de una forma y otros musulmanes vean otras cosas de otra forma. Pero bueno, eso es un poco complejo de explicarlo, y de verdad no es el tema que estamos tocando en el programa del día de hoy. Pero creo que es importante tenerlo en cuenta, tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué nos lleva a esto? A otro hecho muy importante, y es que Turquía tuvo también un antes y un después. Y un antes lo digo por el Imperio Otomano, y luego lo cuento por el momento de la fundación de la República Turca, o sea, la República de Turquía. Que, como lo he comentado, quien funda quien es el libertador, el fundador de la República Turca, es Mustafa Kemal Pasha, conocido como Atatürk. Y él, cuando toma el poder o funda la República, él primero hace unos cambios. ¿Por qué? Porque él quería separar o marcar una diferencia entre lo que había sido el Imperio Otomano, que tenía mucha influencia del Medio Oriente. Quería diferenciarse y quería ser un pueblo distinto a lo que eran antes. ¿Y en qué sentido? Una de sus normas, vamos a decir, o de sus políticas, fue que Turquía fuera un país laico. ¿Qué significa esto? Significa que la religión no va ligada a la política, así como sucede en otros países. Entonces, esto hace que se separe como el derecho también islámico y religioso, como ya les había comentado, de la política. Los tribunales islámicos dejan de existir, se cierran, y Atatürk adopta un código civil inspirado en el código suizo, en donde la poligamia no queda suprimida, queda prohibida en Turquía, y se establece la igualdad del hombre y de la mujer. Vamos a decir que este tema es polémico. ¿Por qué es polémico? Quizás acá sí es un poco controversial. Quizás todavía hasta el sol de hoy Turquía no tiene tal igualdad entre hombres y mujeres, porque muchas personas turcas lo comentan. Y siempre hay un debate quizás constante en este tema. Pero sin embargo, sí quedó plasmado cuando se funda la República de Turquía. Aquí cambian muchas cosas en realidad. En el programa de qué tan fácil es aprender turco, allí también les estoy hablando de un poco sobre este tema, sobre si Atatürk, o sea, cuál fue la influencia de Atatürk en el turco moderno. Todo parte desde el momento de la fundación de la República de Turquía. Entonces, todas estas cosas, miren, se van ligando unas entre otras. Así que si no has escuchado ese programa, realmente te invito a que lo escuches. ¿Cuál es la dinámica del programa del día de hoy? En este episodio tuve la oportunidad de conversar, de entrevistar a amigos de mis amigos turcos. Tengo unos amigos turcos, tengo una amiga que vive en Turquía y tengo una amiga que vive acá en Chile. Así que tenemos como una división entre un grupo de personas turcas, sobre todo jóvenes, más o menos entre 18 y 21 años. Y tengo otro grupo de personas que también son turcos, pero que viven fuera de Turquía. Y ellos comprenden una edad más o menos entre unos 26 a 29 años. Así que estamos hablando como con personas quizás jóvenes que viven en Turquía, como viven en Turquía, y personas un poco una edad intermedia que viven fuera de Turquía. Entonces, para esto vamos a comenzar con una pregunta que creo que es la más importante sobre todo de todas, que es,
¿crees que las series turcas representan a tu país? Y la respuesta, aunque ustedes no lo puedan creer, casi que fue unánime. Más o menos, como para que igual tengan un conocimiento, es una entrevista como a unas 11 personas. Y esto fue lo que opinaron. En general dijeron que no los representan, por lo menos no en su totalidad. Quizás un 40%. Vamos a ponerle eso para no demeritar tanto las series turcas. Pero ellos en general comentan que en las series turcas exageran un poco la realidad de cómo es la vida de los turcos. Y que bueno, evidentemente tienen sus cosas positivas, tienen sus cosas negativas. Pero un tema creo que importante de conocer es que dos personas sí me dijeron. Hay un canal que se llama TRT1. Estoy segura que en algún momento han visto alguna serie de allí. Y ellos me comentaron que quizás este canal, el primero, es un canal bastante conservador. Y segundo, es un canal que, bueno, también va un poco parte de gobierno, ¿no? Quizás no es como tan relevante, pero lo hace quizás más conservador. También habría que entender un poco la política de Turquía y quizás podemos entender por qué este canal es así. Pero bueno, creo que eso es otro tema. Creo que eso es otro tema diferente. Entonces, ¿qué pasa? TRT1. Para quienes no han visto quizás series de TRT1, de verdad TRT1, ustedes no ven como que entre los protagonistas un acercamiento físico como en las demás series de otros canales, evidentemente. Y siempre como que sus historias van muy unidas alrededor de una familia. No voy a decir que el 100%, porque también depende mucho del tipo de serie que hay, porque existen diferentes también. Podemos clasificar a las series turcas por diferentes ítems, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a hablar como de la parte más familiar, y es donde ellas me dicen que sí, que por lo menos allí se puede ver un poco cómo es una familia turca, cómo son los turcos. Entonces se puede entender un poco mejor viendo esta serie. Otra persona sí me dijo como que antes del 2015 las series turcas sí representaban más a su país. Y esto yo creo que nosotros también lo podemos entender. ¿En qué sentido? Quizás las series de aquellos años como del 2009, que fueron más o menos series que nosotros llegamos a ver, que fueron el primer tipo de series que trajeron para Latinoamérica o para habla hispana. Son series en donde el contacto de un hombre con una mujer era quizás un poco más distante, quizás más conservador. El núcleo de la familia, lo que opinara la mamá, lo que opinara el papá, el hermano, era muy importante. Entonces creo que esto es verdad, ¿no? Y otra cosa, nosotros de verdad podemos entender, o sea, si conocemos un poco, si nos involucramos un poco con las series turcas, sobre todo estas que les comento que son conservadores, porque yo he llegado a ver y comento que es una de mis favoritas, que es el Ilmi Virakma, que la pasan, de hecho, bueno, fue transmitida en TRT1, y realmente empecé a entender un poco de cosas en relación a cómo son los turcos. En cuanto a quitarse los zapatos, es súper importante cuando llegas a las casas. Es muy importante. Mi amiga turca, que vive acá en Chile, yo cuando voy a su casa tengo que quitarme los zapatos. No puedo pisar ni un centímetro del piso de su casa con los zapatos. Eso es un poco controversial, obviamente, para nosotros, porque nosotros no nos quitamos los zapatos para entrar, aunque eso también tiene una explicación, que es higiene, y no solamente pasa en Turquía, hay muchos países en Europa que se adopta vamos a decir, que se adopta esta forma de respeto en las casas. Así que bueno, es de quitarse los zapatos, o sea, no debemos, esta es una costumbre que no podemos olvidarnos si vamos a la casa de un turco, a quitarse los zapatos antes de entrar a su casa. Y esto lo podemos ver en las series. Creo que otra de las cosas es interacción entre un hombre y una mujer, donde ellos no se pueden tocar, o no se deben de tocar, porque si no determinaría alguna otra intención, vamos a decirlo, del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque en este sentido
sí tiene que ver mucho ya con la religión. Y bueno, eso te va a determinar como ciertas cosas. Quizás tendríamos que hablar mucho más sobre cómo está la religión o cómo se vive la religión actualmente en Turquía. Sí, tendríamos que hablarlo. Pero como vuelvo y digo, la religión es un tema un poco complicado y esto lo dejaríamos para un podcast más, para un episodio solamente para hablar sobre esto. Y allí podrían entender un poco más ciertas quizás acciones, ciertas cosas que suceden o que podemos ver nosotros en las series turcas, ¿no? Pero bueno, como les digo, todo esto tiene que ver cómo son ellos como sociedad, cómo se vive también la religión actualmente y cómo cada quien vive su propia religión, ¿no? O su religión. Esto es un tema, como digo, bastante amplio. Pero bueno, yo no sé qué opinan ustedes sobre las respuestas de los turcos sobre si representan o no las series turcas a ellos como sociedad, ¿no? Yo realmente, si me preguntan a mí, yo se lo pregunto a ustedes también, ¿se imaginaban una respuesta así? Yo creo que habría que preguntarnos a nosotros mismos si las series de televisión, las novelas que pasan en nuestro país nos representan a nosotros. Yo creo que a veces hay unas que sí, a veces hay otras que no, pero nos podemos hacer una idea más o menos de la cultura de una sociedad, ¿no? Ahora, vamos a pasar a otro tema que creo que esta pregunta también es buena, que es, ¿cuál es la palabra que más utilizas? Yo pregunté cuál es la palabra que más utilizan y unas personas no me respondieron porque dicen que no tenían una palabra precisa. Entonces, los que me respondieron me dijeron Olabilir, que significa puede ser. Realmente creo que es una palabra que hemos escuchado en las series turcas sin duda. Otra de las palabras es Yok Artık, que a ver, esta tiene una entonación especial, pero yo no la puedo expresar tan al 100%, me necesito una oración. Pero Yok Artık es como que no puede ser. Tenemos otra que es Harbiden, que significa en realidad, pero yo en realidad puedo decir que escucho más en las series turcas Gerçekten. Más o menos sería la equivalente de Harbiden. También tenemos la palabra Aşkın. Aşkın, sí, 100%. Me quedo con esta porque es la que más de verdad se escucha mucho. Aşkın, que es mi amor, lo que significa mi amor. Podríamos decir que conjunta a esta se escucha mucho Canım, que Canım es cariño. Y podríamos también decir Hayatın, que Hayatın es mi vida, porque Hayat es vida. Y tenemos la palabra Evet. Evet, ¿cuántos no? Eso sí, yo creo que alguien que ha visto, así sea 2 series turcas, sabe lo que significa Evet, que sí, y realmente se utiliza mucho. O sea, ¿cómo podemos olvidar el famoso Evet kabul ediyorum? Sobre todo en las bodas, ¿no? De hecho, podría contarles algo súper importante sobre esto. Y es que el Evet, cuando ellos dicen Evet kabul ediyorum, si han visto como estas series que realmente representan un poco a la sociedad turca, el hombre pisa el pie de la mujer o la mujer pisa el pie del hombre, porque ya lo he visto en 2 series. Y eso lo que significa es como que el que le pise primero el pie a su pareja, es que esa es la persona que va a mandar en la casa. Así que ya saben, si van a una boda turca, fíjense en quién pisa el pie de quién, a quién manda en la casa. Y por último tenemos una palabra que, bueno, esta palabra está complicada, yo nunca la había escuchado, que se llama, se dice Norion. Sí, esto es una palabra que de hecho la persona que lo comentó me dijo que era una palabra que se utiliza más en Kayseri, en la parte que se llama Anatolia Central. Porque, bueno, de hecho me dijo una amiga, esa palabra nosotros no la utilizamos. Pero bueno, creo que esto lo podemos conversar luego. Pero es que existen modismos en Turquía, o quizás palabras que se utilizan diferentes quizás palabras según la región de Turquía. Entonces, bueno, esto es una cosa. Ahora, ¿qué significa Norion? Es ¿qué estás haciendo? Eso significa.
que en su equivalencia, en lo que nosotros escuchamos, sí se escucha mucho en las series turcas, es ne yapıyorsun. Que de hecho ne yapıyorsun tampoco es como... Esto es una palabra cortada de la palabra ne yapıyorsun, que significa ¿qué estás haciendo? Y bueno, con eso terminamos esta pregunta y nos va a llevar a la pregunta de ¿qué no puede faltar en la casa de un turco? Y vamos a ver qué tan miran sus propios niveles de turco. Vamos a ver cosas que no pueden faltar. Pantuflas, o las famosas llamadas flick-flock. El turco se llama terlik también. Pantuflas, por lo que les comentaba anteriormente de que cuando llegas a casa de un turco no puedes entrar con los zapatos. Entonces las pantuflas son 100% necesarias. Otra de las cosas es la tetera. En turco se dice çaydanlık. ¿Por qué no puede faltar una tetera? Porque ellos 7x7, 24x24, no, 24x7. 24x7 en realidad es que ellos toman mucho té. Entonces es algo que no puede faltar. Otra de las cosas que no debe faltar en una casa turca son las alfombras. Se llaman halı. Y realmente es cierto. Si ustedes no ven o no tienen una alfombra en su casa, entonces no son turcos tampoco. Ya saben, estas 3 cosas son súper importantes. Bueno, la siguiente también, que es el té, o sea, el chai. Siempre, no puede faltar en una casa turca. Aunque también me respondieron y que el café. Café es kahve en turco, bastante parecido al español. Y bueno, cada turco tendrá su favorito, si toman té o toman café. Yo creo que por lo menos nosotros en Latinoamérica se toma mucho café, o por lo menos en la parte del norte. Quizás acá para el sur se toma más, si hablamos de Sudamérica evidentemente, se toma más té, más mate. Estamos más acostumbrados también un poco creo que por tema de clima. Así que bueno, pero ya sabes, si tomas té y café, considérate un turco al 100%. Ventilador. Me dijeron que no puede faltar. Una persona me dijo eso. Así que si me lo dijeron es porque tiene que ser cierto. Ventilador en turco se dice ventilator. Y por último me dijeron que los turcos se olvidan mucho las cosas. Entonces que ellos necesitan sí o sí un colgador para sus llaves. Así que bueno, estas son las cosas. ¿Ustedes cuántas cosas de las que nombré que no puede faltar en una casa turca tienen en su casa? ¿Qué comen los turcos? También vamos a ver si se parece a lo que nosotros vemos en las series turcas o no. Y yo digo que puede ser 50 y 50, la verdad. ¿Por qué? Normalmente todos me respondieron unánimemente que el desayuno turco comen huevo. O tienen diferentes cosas como pan, quesos, mermeladas, mantequilla, pepino, tomate. ¿A qué vamos a esto? A que el desayuno turco, la bandeja turca de desayuno, contiene todo esto. Así que en realidad ellos son como bastante fieles a su desayuno turco, pero no puede faltar el huevo. Sin duda alguna no puede faltar el huevo porque es lo que más comentaron todos. Todos en general dijeron eso y evidentemente el té. ¿Qué otra cosa? Ellos me dijeron que en los almuerzos, esto sí de verdad yo no lo sabía, o por lo menos quizás no se destaca tanto en las series turcas, aunque si vemos en la serie siempre hay la cena familiar. Evidentemente tiene que ser la cena después que todo el mundo llega de trabajar, es que comen. Y en realidad parece ser que es así, porque ellos me comentan que generalmente no almuerzan, o si almuerzan algo muy ligero, comen cualquier cosita y esperan hasta la cena, en donde sí comen un plato completo que puede ser una sopa, luego un plato turco con carnes, pollo, pescado, y no puede faltarles ni ensaladas ni arroz, y evidentemente no puede faltar el té. Entonces estas son cosas que yo creo que en este sentido sí podemos decir que las series turcas más o menos nos dan una idea de cómo son ellos en cuanto a sus comidas. Y nos lleva a una cosa, a otra pregunta. Esta pregunta de verdad creo que es bastante importante, porque les consulté qué cambiarían
que si pudieran cambiar algo de su cultura, ¿qué sería? 2 personas me respondieron que ellos cambiarían la sociedad patriarcal, o sea, el machismo. Predomina todavía en la cultura y en la sociedad de ellos. Creo que también ustedes pueden decirme, ¿realmente lo ven en las series turcas? Particularmente yo pienso que sí hay un poco de eso. Sí hay un poco de eso, quizás en unas series se ven más que en otras, pero también habría que entender nuestra propia cultura para poder conversar sobre eso, porque creo que no hay ninguna sociedad en donde no se sienta o no se vea todavía el machismo. Pero bueno, son cosas que también pueden cambiar y creo que en Turquía también dan sus pasos para que esto suceda. Otra persona dijo que los turcos no deberían esperar que les suceda algo como estar en una situación crítica, en una situación mala, para que luchen por eso. Esto es muy interesante, sobre todo por la historia que tiene Turquía, en donde siempre fue un pueblo muy luchador por sus derechos, ¿no? Otra de las cosas es ponerle un nombre a un recién nacido de una persona que murió, pero esto no quiere decir o no es igual a lo que sucede quizás en algunas de nuestras culturas, en donde se coloca quizás el nombre a un niño, un abuelo que falleció, de un padre que falleció, no sé, de alguien que fue, no sé, importante en su familia, pero que murió hace tiempo, no tuvo una causa de muerte quizás relevante, vamos a decirlo. Acá sucede, pero me explicaron que no es que pasa en toda Turquía, no es que pasa en todas las familias, sino en algunas, en donde, por ejemplo, una familia tuvo un hijo, ¿verdad? Y ese hijo muere por alguna razón, no sé, un accidente, algo así, muere el bebé. Y después tienen otro hijo y le colocan el nombre de ese hijo que falleció. Y eso es lo que me comentan. Pero me dijeron que es un poco quizás aislado. Hay otras personas que me respondieron que ellos no cambiarían nada sobre su cultura porque aman a su cultura. Así que bueno, también tenemos ese tipo de opiniones. Otra persona me dijo que no le gustaba la intolerancia que existía. Otras que fuman mucho, y eso sí es verdad, a pesar de que quizás uno no lo ve tanto en las series turcas, pero realmente en Turquía fuman mucho. Y pues esto es un poco contradictorio, ya que en el Islam los que son practicantes saben que fumar no es algo bueno, sobre todo en términos de salud, y es algo que dice el Corán. Otras personas me dijeron que les gustaría cambiar algunas costumbres en relación a las bodas y a las normas sociales, porque hay personas, o en Turquía se cree que todo el mundo debe de casarse. Así que bueno, esto sí es un tema creo que un poco fuerte, ¿no? Porque creo que todos tenemos el derecho a determinar en qué momento nos queremos casar, y si hay una persona que no quiera casarse, creo que también hay que respetar la posición, ¿no?, de estas personas. Y lo otro que me comenta esta misma persona es que a veces vamos a decir que hay mujeres de mente abierta y hay mujeres de mente un poco más cerrada, y que no pueden relacionarse bien porque tienen choques. Entonces no hay una buena relación entre mujeres que tienen una mente abierta con mujeres que tienen una mente cerrada. Esas son las cosas que ella cambiaría, que les gustaría cambiar. Por último, podemos decir que me comentan que cambiaría de que los familiares no se entrometan tanto en la vida de los otros. Y no solamente familiares, sino hasta quizás personas de tu vecino, o sea, de las personas que viven cerca de ti. Pero bueno, esto también va a depender mucho del tipo de familia, pero sí puede existir una presión como social, las personas quizás familiares se intrometen un poco en la vida de los otros. La cosa que yo les preguntaría es, lo que yo les preguntaría, ¿realmente esto no sucede en la vida de nosotros acá en Latinoamérica? Quizás sí, quizás hay familias que suceda esto, quizás en Turquía es un poco más fuerte el tema, pero creo que también es algo que podríamos compartir culturalmente. Y bueno, esto me va a llevar cerrando un poco el tema de qué es lo que cambiarían, y nos vamos a entrelazar con la pregunta que les hice de qué almorzaban, qué desayunaban y qué cenaban los turcos con las comidas que ellos en general comen. Y creo que acá, por lo menos, algunas las hemos visto en las series turcas, que son los kebab, el yaprak sarma. El yaprak sarma también es conocido para nosotros como los tabaquitos árabes, que es la hoja de sarma, así que esta sí la vemos bastante. Los kebab también se ven. El manti, quizás no se ven todas las series turcas,
pero sí es una comida muy muy popular, que son como unos raviolis preparados por los turcos. Siempre vienen rellenos también de algún tipo de carne y tienen una salsa, bueno, su salsa es el yogur, así que seguro que lo han visto en alguna serie. Otra de las comidas como más famosas entre los turcos es el lahmacun, que es la pizza turca. No sé qué tanto se ve en las series, pero creo que sí. Creo que en alguna serie por lo menos ha salido alguna vez. Es una pizza con carne por arriba. Tenemos hay también el kofte. Kofte es muy, muy visto en las series turcas, pero las que me nombraron es el chief kofte, que es un kofte crudo. Y tenemos el içlik kofte, que es este se parece mucho a lo que llamamos en árabe el kibe, que es como, vamos a decir, ¿cómo podemos decirlo? Pues no lo sé, en realidad no sé cómo decirle, pero es que también igual es de carne molida, que tiene carne molida por adentro también. Es como una bolita, por decirlo, y se fríe. Y por último, el karnıyarık, que es una berenjena que está cortada por la mitad y es rellena de carne molida. Esta en realidad yo casi no la he visto en las series turcas. De hecho he escuchado otros platos como el börek, el goslemek. De verdad los he escuchado mucho en las series turcas. Este no tanto, pero sí es muy muy popular. De hecho es de los que más les gusta a los turcos. Y bueno, y esto nos lleva al final de nuestro programa y yo quiero saber cuáles son sus conclusiones. Quiero leerlo, escríbanlo en los comentarios, por favor, de la cuenta de Instagram. Voy a estar pendiente leyéndolo, porque quiero conocer cuáles son sus conclusiones de los turcos, de la sociedad turca, versus a los turcos que hemos visto en las series turcas. Y si tienen algunas otras preguntas, si les quedaron dudas sobre este tema, escríbanlo porque podríamos hacer entonces una segunda parte. Conversamos nuevamente con algunos turcos, quizás traemos hasta un invitado para acá, para el próximo episodio. Y bueno, tengo otras preguntas aparte de esta. ¿Realmente ustedes creen que nosotros podamos entender la cultura turca viendo las series turcas? Nosotros mismos somos muy diferentes a los turcos. Estas son las preguntas que les tengo en el día de hoy. Y por último, para no despedirme sin decirles algo, contarles una historia, es que, a ver, estoy segura que ustedes en algún momento en las series han visto el uso como de unas colonias que se colocan frecuentemente, sobre todo en las mujeres. Y es que me contaron que estas colonias se utilizan mucho, sobre todo cuando hay festividades o si no las tienen particularmente en sus casas, porque estas colonias tienen un alto concentrado de alcohol y ellas sirven como para mantener también higiene, ¿no? Higiene para las personas. Y de hecho hasta, vamos a decir que quien me cuenta esta historia me dijo que ya no entendía de dónde provenía o por qué provenía el uso de estas colonias en la sociedad turca. Y cuando pasa el tema del COVID, cuando llega el COVID, se utilizaron mucho más. Y eso es por esto, por el nivel de alcohol que tienen estas colonias, que sirven para limpiar, para que las personas se limpien sus manos. Y estas colonias las puedes encontrar en diferentes fragancias. Y normalmente la tradición es que después de una comida, un niño o una niña de la casa invitada, de quien invitó a las personas, le pregunten a los invitados qué colonia quieren. Las personas huelen y entonces, bueno, esto se lo colocan, se limpian las manos. Y esta es la función de los niños en conjunto a esto de la colonia y toda esta tradición. Así que bueno, si no lo sabían, ya hay un tema nuevo que conocer. Así que yo me voy quedándome yo voy a decirles mi propia conclusión, en donde yo siempre he creído que nosotros, el pueblo turco, la sociedad turca, no es tan diferente a nosotros. Creo que es súper grato poder aprender de ellos. Aprender no solamente de las personas que he podido conocer, de mis amigos turcos, sino también hasta ver las telenovelas, ver las series turcas y poder acercarme un poco más a esta cultura que tiene muchísimo que contar. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y TikTok como @YildizPodcast. O puedes escucharnos a través de Spotify en nuestra cuenta @YildizPodcast
o a través de nuestro canal en YouTube, @gildis.podcast. Gildis Podcast es posible gracias a 707 Audiovisual y Gene Gráfica. O Chacal.